Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El encuentro fue de manera privada en Palacio Nacional y la comitiva de los familiares estuvo encabezada por su abogado Vidulfo Rosales. Por parte del gobierno federal estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. La última vez, o la vez más reciente antes de esta que se habían reunido, fue en agosto, donde se les dio a conocer la Comisión Presidencial para la Verdad en el caso Ayotzinapa. Y al término de esta reunión privada, Alejandro Encinas dio detalles de lo que se habló y fue cuestionado respecto a que existe una confrontación con el titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, por las investigaciones de los 43 normalistas. Esto fue lo que comentó Alejandro Encinas. Esclarecer todas las dudas que pudieran existir y refrendar el compromiso de que vamos para adelante juntos, todos. Yo no me confronto más que contra quienes violaron la ley. Bueno, quien también reapareció en la escena pública fue Jorge Arganis, el secretario con licencia de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Recordemos que por motivos de salud se ausentó del cargo en septiembre pasado. A su llegada a Palacio Nacional no dio declaraciones si se va a reincorporar o no de nueva cuenta a sus funciones como titular de esa secretaría. Veremos, a cargo está ahora Jorge Nuño, pero como pues suplente interino, no está formalmente ya designado como nuevo secretario de Comunicaciones, Transporte e Infraestructura de México. Y al inicio del programa le comenté sobre el aumento de 44.8%, 45% que registró la detención de migrantes en el país y también lo que sucede en los Estados Unidos, que también ha llevado a récords el número de detenciones de migrantes. Vamos a platicar de esta situación, de cómo afecta la crisis migratoria, obviamente a los migrantes, porque es una crisis humanitaria también, pero las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Le doy la bienvenida a Eunice Rendón. Ella es experta en estos temas y coordinadora de Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Buenos días. Hola, buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Pues a la luz de estos datos, parece que estamos en uno de los peores momentos en términos de detenciones de migrantes, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué nos dices tú? ¿Cuál es tu óptica sobre lo que está sucediendo en estos momentos en términos migratorios? Bueno, pues sí, efectivamente hemos tenido un repunte importante en los flujos migratorios, más si comparamos con los últimos años, si vemos los datos de 2019, 2021, 2022, quito 2020 porque fue un año atípico, pero bueno, hay un repunte relevante en los datos y en los flujos migratorios. Esto lo vemos también con el número de detenciones que hay, detenciones y deportaciones tanto en México como en Estados Unidos, y también creo que la diversidad de nacionalidades que forman parte pues, de este flujo migratorio es importante destacar. Ahora, en estos últimos meses, pues ha sido el tema de los venezolanos, pero hay que recordar que en su momento fue también el tema de los haitianos, en su momento los cubanos, en fin. Entonces, creo que ha sido por diferentes diásporas que han estado viajando y saliendo de sus países, y pues, por supuesto, las personas que vienen desde Centroamérica, que vienen de forma constante. Tan solo el año pasado hubo 1.7 millones de detenciones por parte de la patrulla fronteriza y según los datos publicados por la propia patrulla fronteriza, ya este año superaron esa cifra y todavía pues no termina. Entonces parece que vamos a terminar con poco más de 2 millones de detenciones en esta frontera con Estados Unidos, y lo mismo en el caso de México. Se publicaron apenas los datos de las detenciones y deportaciones y hay un aumento significativo en el caso mexicano. Y creo que lo que nos muestra esto simplemente es que los factores de empuje, las causas de la migración son múltiples y siguen presentes en estos países. Por eso es que la gente está huyendo. Ahora estamos viendo el tema tan crítico pues de Venezuela, porque aparte muchos de ellos quedaron en un limbo, ¿no? De no saber qué hacer porque no aplican para las visas que ofrece Estados Unidos, pero también los quieren fuera del territorio mexicano, en fin. Entonces ahí hay, que es parte del drama que tienen que sufrir estas personas que abandonaron todo, pues en búsqueda de una nueva vida, y creo que también lo que ha faltado por parte de México y Estados Unidos quizá
son pues medidas que lo que ayuden más bien es a una migración legal, ¿no? Como estas 65,000 visas que acordaron con Estados Unidos de trabajo temporal H2B, que me parece muy bien porque ya es una vía legal de la migración. Ese tipo de vías son las que tienen que ampliarse. Tenemos que transitar de una visión que se ha concentrado en el control, en la securitización y militarización de las fronteras, a una visión que más bien sea incluyente y en términos económicos y sociales de estos migrantes, porque la crisis finalmente en el tema migratorio, pues no es de las personas que viajan desesperadas por buscar una vida distinta, sino es una crisis de políticas y acciones que no han sido las adecuadas para poder integrar a estas personas y pues realmente poder salir adelante y que nos convenga a todos, ¿no? Hay algunos pilotos que se han hecho, por ejemplo, para la integración de los migrantes, en el caso mexicano con ACNUR, y bueno, ya nos hemos dado cuenta de los beneficios de ellos, ¿no? Cerca de 25,000 refugiados han sido colocados laboralmente con acuerdos con empresas, ayudas para que el banco les abra la cuenta, papeles, el SAT, todos estos trámites, y lo que ha derivado de eso es en más de 140 millones de pesos que estos migrantes ya han dejado tan solo en impuestos. Entonces, creo que, y eso lo doy como ejemplo de que pues todos ganamos cuando hay políticas inteligentes e incluyentes y todos perdemos cuando no las hay, porque ya vemos cómo abusan los traficantes, los delincuentes. Dicho sea de paso, muchos de los migrantes están en ciudades o lo regresan a estos que nos están regresando por título 42 a partir del acuerdo con México, pues están ahí en las ciudades de mayor peligro. Ahora, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues dice que la estrategia tiene que cambiar, la estrategia y la política migratoria, que se deben de crear empleos en los países o en México. Hay esta intención también de que los programas sociales y los proyectos de infraestructura del sur del país también ocupen mano de obra migrante para evitar que pues estos flujos lleguen hasta la frontera norte y frontera sur con Estados Unidos. ¿Cómo ves este asunto? Porque pues, dicen que no se debe de politizar tampoco el tema migratorio, porque en Estados Unidos y en México la oposición pues lo utiliza también como un asunto político, pero bueno, pues se dicen muchas cosas y se actúa poco, ¿no? O hay poca eficiencia en una buena política migratoria, tanto en Estados Unidos como en México. Bueno, efectivamente, creo que donde ha habido un abuso del tema migratorio en términos políticos es sobre todo en Estados Unidos. Es decir, los republicanos sí lo han agarrado como una bandera, han mencionado incluso palabras que creo que son muy graves, ¿no? Han hablado de invasión migrante, por ejemplo. En fin, han hecho mucho alarde de estos migrantes, incluso colocándolos en autobuses para llevarlas a Washington o Nueva York, usando a las personas, a los seres humanos. Entonces me parece que eso ya, pues más que política, es inhumano, es violatorio a los derechos humanos y debería ser también castigado, ¿no? En el tema político, sobre todo, repito, por Estados Unidos. Y como lo dice el embajador Salazar, es importante encontrar otras vías, pero no solo en México, también en Estados Unidos, porque no solamente es para que le lleguen menos migrantes a Estados Unidos, que ha sido su petición constante con nuestro país, la presión que ejerció con nuestro país y lo mismo con Centroamérica. Creo que ese consejo que él da, pues es también para ellos, para que Estados Unidos, porque finalmente quien más utiliza esta mano migrante, pues son industrias y servicios estadounidenses que no solamente los reciben, sino que los necesitan también por allá para poder, pues ahora sí que hacer las labores que requieren, más con los planes de infraestructura que hay en este momento, en fin. Ahora vienen elecciones en Estados Unidos en unos días más, en noviembre, elecciones intermedias. Seguramente ahí tendrá mucho peso también este asunto de la política migratoria, de los republicanos, etcétera. Y en México, pues también es parte de un asunto político. Ahora, Estados Unidos ha sido muy claro y funcionarios de la Casa Blanca también han dicho, pues no queremos más flujo de inmigrantes centroamericanos indocumentados o ilegales, entre comillas, déjame ponerlo así.
y la postura ha sido clara y México parece que ha cedido en muchas cosas, ¿no? Desde el inicio del gobierno, desde Donald Trump, ahora con Joe Biden, México ha cedido pues en muchas cosas para buscar tener este muro, también déjame ponerlo entre comillas, en el sureste, en el sur del país, en el sureste, para evitar que pues lleguen más migrantes a territorio nacional y que intenten cruzar hasta Estados Unidos. Es decir, México ha sido condescendiente con Estados Unidos en la política migratoria. Mira, creo que históricamente ha habido acuerdos asimétricos entre México y Estados Unidos, digo, no es la primera vez, pero sí creo que hay que subrayar que especialmente en política migratoria en los últimos años han hecho los peores acuerdos, es decir, el tema de quédate en México, que los refugiados o los solicitantes del refugio en Estados Unidos tengan que esperar del lado mexicano sin nada a cambio, me parece que esa fue una muy mala decisión. Ahora el título 42, por ejemplo, ¿no? Que ya se venía dando, dicho sea de paso, es decir, ya durante 2 años, de 2020 a la fecha, que hay que recordar, título 42 es una medida de salud pública de la cual han abusado para deportar de manera expedita a muchas personas. Bueno, vía título 42 han regresado a más de 2.3 millones de personas. Ahora lo único que hicieron con este acuerdo es ampliarlo también a venezolanos. Entonces, bueno, creo que sí hay una serie de acuerdos desiguales en su momento, la amenaza también para poner una línea de securitización y militarización en nuestra frontera sur venía por Donald Trump por el tema de los aranceles, en otro momento se decía que eran las vacunas, en fin, siempre hay algo detrás, pero pareciera, al menos en lo que vemos o lo que es más visible al público, pues que no hay mucho a cambio para México. En esta ocasión hay las 65,000 visas de trabajo H2B, que significa un aumento a lo que Estados Unidos normalmente da en este tipo de visas de empleo temporal, por un lado, y por el otro lado la promesa de 24,000 visas humanitarias, de la que creo, yo vi en las noticias que creo que el día de ayer ya llegaban por vía aérea 4 de los venezolanos que van a ocupar estas visas, ¿no? Y eso pues lo anunciaron con mucho ruido. Sin embargo, bueno, son 4, ¿no? Los que tenemos transitando por nuestro país son más de 150,000 y todos ellos no van a cumplir con los requisitos que Estados Unidos está pidiendo para estas visas humanitarias, aunque sí tengan casos que requieren ayuda humanitaria, pero les piden, por ejemplo, que pues lleguen por aviones, es una de las peticiones, otro que tengan un pasaporte con ellos, muchos de ellos no lo tienen, porque además cuesta creo que $250, se tardan casi un año en dártelo, otros se los quitaron cuando estuvieron en Estados Unidos y los regresaron a México, en fin, y otro de los puntos que piden para esas visas humanitarias es que si están en otro país, en este caso en México, que hayan entrado de manera legal a México. Esto además de tener un patrocinador en Estados Unidos y una serie de cuestiones adicionales, pero creo que estos puntos que te menciono, pues van a ser lo más difícil para cumplir en estos venezolanos que, repito, quedan en un limbo, ¿no? Y pues México finalmente tiene otra vez que absorber pues esta migración, por un lado los que están intentando ir a Estados Unidos, por el otro lado los que nos regresan, ahora vía título 42 y deportaciones también. Entonces, bueno, creo que es complejo y México debiera, creo yo, exigir que a través del acuerdo bicentenario, que también se presumió que tenía esta visión más humanista, más social, que uno de los ejes principales del acuerdo bicentenario era el tema migratorio con esta perspectiva ordenada, regular y humana, bueno, pues creo que sería el momento perfecto para que México exigiera también pues que parte los recursos para atender a estas familias, porque son en su mayoría unidades familiares lo que está viajando, bueno, pues que ayudaran albergues, gobiernos locales, etcétera, pues con un claro apoyo en términos de recursos. Ya, pues estamos pendientes y en comunicación, si nos permites, te agradezco estos minutos, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, y muy buenos días. Gracias, Mario, hasta luego, buenos días. Hasta luego, igualmente.